Pedro Sánchez ha hecho caso a sus críticos y se ha convertido en esa caricatura de narcisista patológico capaz de hacer cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Ha utilizado a su familia para sus objetivos políticos y también a las instituciones del Estado, al CIS y al Rey, para sus fines personales. Sánchez se queda y lo hace lanzando una advertencia a los jueces y a la prensa crítica. Todo apunta a que se va a tomar la vía de Óscar Puente, es decir, la polarización a sus extremos más brutales. Estos 5 días, en cualquier caso, no le han servido a Sánchez para explicar qué es lo que ha ocurrido con Begoña Gómez y ese presunto tráfico de influencias. El futuro mensaje del presidente parece claro: o estás con Sánchez o estás en el fango. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Francisco Rosell, director de Voz Populi. Muchas gracias. Muy bien, Borja, ¿qué tal? Y a Javier Portillo, responsable de la información de Gobierno y PSOE en Voz Populi. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Borja. Bueno, Paco, tú fuiste de los primeros que la semana pasada ya decía que esto iba a suceder. Eras de los pocos periodistas que decía que Sánchez se quedaba. Sí, bueno, lo anunciamos inmediatamente que el presidente del Gobierno anunció su, entre comillas, retiro espiritual. Ya vimos clarísimamente que era una maniobra, clarísimamente es una estrategia para pasar a la ofensiva. El caso es que lo ha mantenido hasta la misma mañana del lunes, cuando había otros que decían que no, que el presidente se iba. Pero es conocer la característica de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un animal político, es un animal que su ambición de poder es absolutamente muy desmedida y que utiliza el manual del buen populista. Y el buen populista es aprovechar los momentos de excepcionalidad para, digamos, avanzar en su acaparación de poder. Lo hizo durante la pandemia y cuando no se da esa situación de excepcionalidad, crearla para hacer el mismo proceso. Y evidentemente se trataba de una retirada estratégica para pasar a la ofensiva. ¿Con quién? La ofensiva contra los medios de comunicación y contra los jueces, en su línea de impedir cualquier alternancia de poder. Es decir, lo que hoy ha hecho Pedro Sánchez es avanzar en un proceso de cambio de régimen, de cambio de las reglas del juego e intentar que pueda haber una alternancia política a su poder omnímodo, ¿no? Y además lo ha hecho acompañándose de los peores espectáculos del populismo, como hemos visto vimos el sábado en el Partido Socialista, un Partido Socialista socialdemócrata que vio como Felipe González su día dimitió y no organizó pues el espectáculo que hemos visto, y esta es la gravedad del momento en el que nos encontramos. Javier Portillo, tú que eres un amante de la ciencia política y además conoces bien lo que ocurre en Ferraz, ¿qué estrategia crees que seguía Pedro Sánchez con todo esto? Bueno, yo creo que en general crear un caldo de cultivo favorable entre la opinión pública, sobre todo la afín a él, para tener apretar las filas y para hacer una campaña de adhesión hacia él y hacia su figura y hacia lo que están dispuestos a emprender, ¿no? Porque como bien decía Paco en su discurso, en su alocución de hoy, por la mañana, él ya daba pistas de que bueno, se va a dirigir efectivamente hacia los jueces y se va a dirigir hacia la prensa que, bueno, pues que es menos afín, ¿no? Y eso es preocupante porque él en su alocución no ha detallado ningún tipo de medida, simplemente ha lanzado amenazas veladas, ¿no? Como abrir paso a la limpieza y llamar a la mayoría social a que le defienda, ¿no? Digamos lo que el PSOE ha hecho este fin de semana pasado en el Comité Federal, que fue una muestra de adulación al líder, pues en fin, sin precedentes en el Partido Socialista en 145 años. Lo que quiere él es eso, ¿no? Es ese caldo de cultivo de adulación al líder para él poder, pues en fin, hacer las cosas a su antojo, ¿no? Tú además, Javier, publicaste prácticamente la única pista que se ha publicado en los últimos días sobre lo que podía hacer Pedro Sánchez, ¿no? Esa información de que el Falcon estaba preparado para viajar en este puente de mayo. Sí, él tenía claro que los recursos de presidencia los iba a seguir utilizando después de este lunes, ¿no? Y efectivamente todo parece indicar que bueno, pues va a tomar unos días de descanso y se va a ir con los recursos de presidencia a pasar unos días fuera del Palacio de la Moncloa. ¿Y qué ambiente se respira ahora mismo en Ferraz? Bueno, en Ferraz de alivio, ¿no? Porque el nivel de cómo se ha comportado Pedro Sánchez, siguiendo que, en fin, ni Maquiavelo lo podría haber hecho mejor, él ha tenido engañados a todos los dirigentes del partido porque no quería filtración alguna, ¿no? Esto es una cosa que ha sido perpetrada por él solo y bueno, Ferraz de alivio, ¿no? Porque realmente llegaron a temer y la información que nos llegaba a todos los periodistas era que efectivamente podía tomar la decisión de irse, ¿no? Se vieron las caras de Félix Bolaños y de Óscar Puente totalmente compungidos y llorando, ¿no?
en fin, enterrando, casi amortajando al presidente del gobierno en ese comité federal. Entonces, bueno, pues de alivio, claro. Pero ojo, porque también hay gente en el partido que puede empezar a pensar que se sienta un mal precedente con esto que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Este juego al que está sometiendo a un partido con 145 años de historia. Precisamente de eso te quería preguntar a ti, Paco. Con este órdago de Pedro Sánchez, ¿qué cabe esperar? ¿Se intensificará, ¿no?, la persecución a los disidentes, por así decirlo? Evidentemente, los disidentes internos, que efectivamente lo que hace es cerrar filas en torno a la idolatría, porque es un acto de idolatría política el que se hace en torno al líder, que no es absolutamente cuestionado, que puede hacer lo que crea conveniente sin participar de ello a los órganos de representación. Nunca ha habido tan poca democracia en el Partido Socialista como con Pedro Sánchez, es decir, es un líder y un partido a su entero servicio, y eso es lo que pretende trasladar a la opinión pública. Además, enarbolando la bandera de la democracia, está precisamente socavándola desde dentro, que es una de las características del propio populismo. Lo decía en su momento Pablo Iglesias y lo dicen muchos dirigentes, es decir, la palabra dictadura no mola, la que mola es democracia. Demos la batalla, apoderémonos de la palabra democracia y a partir de ella sigamos adelante nuestros planes. Y esto es lo que hay en el fondo de este movimiento de toma del poder por Pedro Sánchez para no soltarlo y anular cualquier separación de poderes o cualquier fiscalización, para hacer un personaje absolutamente intocable, a la que los jueces no pueden investigar, porque los casos de corrupción son bastante evidentes y además están propiciados por él. Es decir, los negocios que ha hecho su mujer no hubieran sido posibles si él no los hubiera facilitado. El enriquecimiento de su hermano no hubiera sido posible si él no lo hubiera propiciado. Los negocios en torno a la venta, el fraude de las mascarillas tampoco hubiera sido posible. Por tanto, ese es el movimiento peligroso que estamos viendo y un proceso de deterioro de las propias instituciones democráticas a las que vamos a asistir. Decían muchas veces, cuando hablas con algunos venezolanos, diciendo: nosotros venimos del futuro y ya lo sabemos. Pues aquello que los venezolanos sufrieron ya se está haciendo en España, y hoy Pedro Sánchez ha dado un paso de gigante en esa dirección, con la vista puesta tanto a las elecciones catalanas como a las elecciones europeas. Él ha hecho exactamente un papel similar al de Puigdemont de cara a las elecciones catalanas, que van a ser unas elecciones catalanas plebiscitarias entre Pedro Sánchez y el Partido Socialista y Puigdemont, y luego va a ir a las elecciones europeas en la línea de que ese movimiento le puede favorecer, y la distancia que se apreciaba en su momento entre el Partido Popular y el Partido Socialista pues se reduzca prácticamente a un empate técnico o una diferencia menor, ¿no? Parece claro que Sánchez ha cambiado el manual de resistencia por el manual de Pablo Iglesias, o por lo menos lo ha enmendado con varios párrafos del vicepresidente. Bueno, es que realmente lo que ha hecho Pedro Sánchez es apropiarse del programa de actuación de Pablo Iglesias de Podemos. Está haciendo esa política, y bueno, no es casual que tenga, digamos, el apoyo directo de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero es el gran comendador de todo el Grupo de Puebla, de todos los populismos, etcétera, etcétera. Y entonces el Partido Socialista ha dejado de ser un partido socialdemócrata, que fue con Felipe González, para hacer un partido abiertamente populista, en el que el partido, digamos, tiene un papel secundario dentro de un movimiento populista que encabeza el líder, en este caso Pedro Sánchez. Y por eso no solamente ese movimiento que hemos visto en torno a Pedro Sánchez se ha producido en la sede del Partido Socialista, es que han salido la extrema izquierda, Podemos, Sumar, todos ellos a apoyar ese movimiento, y es lo que se está produciendo en España, un movimiento como el que se registra ahora mismo en los países latinoamericanos. Se suma también al debate ahora nuestro compañero Ángel Ortiz, responsable de la información del Partido Popular en Voz Populi. Encantado, Borja. Y bueno, como amante del toreo, no te voy a preguntar por los quiebros de Pedro Sánchez, que bien podría, pero ¿qué ambiente se respira en Génova después de la noticia de Sánchez? ¿Cómo ha caído ese anuncio de que se perpetúa en el poder? Pues en principio sin sorpresa, ¿no? Con la primera reacción, tanto en la entrevista que dio el miércoles Feijóo, en esa entrevista radiofónica que ofreció, como en la posterior rueda de prensa al día siguiente en Génova, Feijóo dejó claro que él creía que Sánchez continuaría, y que todo esto respondía a un juego de artificio del presidente del gobierno, ¿no? Una nueva maniobra como la que nos tiene acostumbrados, ¿no? Se ha materializado, ¿no?, esa opción a la que apuntaba el Partido Popular, al igual que el 75% de los españoles, ¿no?, según esa encuesta que el propio PP encargó a Sigma 2.
Y bueno, es verdad que sí había algo de sorpresa, ¿no? Tras la visita que ha hecho a Zarzuela esta mañana Pedro Sánchez, en la que sí se desataron un poco las especulaciones, ¿no? Finalmente, pues eso formaba parte del juego, seguramente, y según lo que nos dicen, pues nada, sí sorpresa y algo, un movimiento que responde a una estrategia de acaudillamiento, cito textualmente lo que dicen en Génova, del presidente del gobierno. ¿Y se prevé algún cambio a nivel estratégico en el PP? ¿Van a cambiar su estrategia ahora que parece que se va a endurecer el sanchismo más que nunca? Esa vía Óscar Puente. Yo creo que Feijóo en el discurso de hoy precisamente no ha querido caer en palabras gruesas, porque considera que hacerlo sería caer en el juego del presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que ha medido las palabras, se ha cargado duramente como es de esperar en el líder de la oposición ante los hechos que hemos conocido, ¿no? Ante estos 5 días de retiro que han acabado en nada, ¿no? Al final, en un atornillamiento de su posición política. Pero bueno, las lecturas que hacen sobre todo es que se trata de una amenaza, sobre todo en 2 líneas, ¿no? Tanto a los medios de comunicación críticos, en concreto ellos hablan de digitales, ¿no? A los que tildan de derechistas y ultraderechistas, y al Poder Judicial, ¿no? Dicen que si esto era una estrategia para callarlos, van a redoblar su nivel de fiscalización al gobierno, lo que me dicen de Génova, y que estarán a la espera de ver si cristalizan esta amenaza que ellos consideran tajante, ¿no? Un ultimátum de Sánchez, ¿no? Él hablaba, el propio presidente del gobierno hoy, de efectuar una limpieza. Van a ver de qué limpieza se trata, en qué más se materializa esa advertencia, y dicen que actuarán rápidamente con toda la contundencia con lo que hagan, ¿no? ¿En qué se ha equivocado el Partido Popular, Paco? Porque tú has sido crítico en los últimos días con cómo están gestionando la situación. Sí. Primero, si me permites, Borja, quiero detenerme en 2 detalles que ha sacado Ángel. Primero, la utilización del rey, terrible, es decir, ha instrumentalizado el rey en todo este proceso. Hoy, y por tanto me parece que es un elemento a resaltar. Y segundo, cuando se habla de limpieza, todos entendemos perfectamente qué es limpieza. Limpieza es acabar con el contrario, con aquel que te molesta. Y eso lo conocemos y tiene unas consecuencias que se ha vivido dramáticamente en este país y en otros lugares de Europa. Por tanto, ojo con las palabras y lo que ha hecho Pedro Sánchez. Sí, y luego, precisamente lo del rey, es que es como la imagen que veíamos hace pocos días de Pedro Sánchez con las manos en los bolsillos. Es que el lenguaje gestual es muy expresivo, y la verdad es que no podía ser mejor referencia de lo que iba a ocurrir durante la jornada de hoy para el rey, para el conjunto de los españoles. Y lo que hace el Partido Popular, yo sí he sido crítico en el sentido, he dicho que el Partido Popular tiene que dejarse un poco de practicar la política tiquitaca, es decir, juego bonito en el centro del campo, cuando bordeo el área del rival me vuelvo otra vez a mi lugar, etcétera, etcétera, pero nunca franqueo el área, nunca disparo a la portería contraria, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso tiene que acabarse por el parte del Partido Popular, porque eso no conduce a nada, conduce a la absoluta impotencia, y en estos momentos estamos en un momento muy, muy delicado en el que Pedro Sánchez quiere dejar fuera a media España, por lo menos, ¿no? Fuera del sistema. Sí, un estilo de juego que ahora que hay un madridista sentado aquí, como es Juan Delgado, jefe de Economía de Voz Populi, muchas gracias. Buenas, así es. Nosotros no somos muy de Guardiola, pero bueno, aparte de eso, ¿qué efectos económicos ha tenido o va a tener la decisión de Pedro Sánchez de seguir en Moncloa? Evidentemente tiene una serie de consecuencias, y podríamos decir que la primera consecuencia es la no consecuencia, es decir, que todo sigue igual, que nada cambia, es decir, la economía va a estar liderada por un gobierno que tiene muy difícil la tarea de gobernar, valga la redundancia, y que va a ser imposible sacar adelante todas las iniciativas económicas que necesita la economía española en un momento fundamental en el que están llegando una millonada de fondos europeos que son fundamentales para sostener la recuperación económica, y que tienen una fecha de caducidad. Lo que se necesita es un gobierno ágil, y lo que vamos a tener es precisamente lo contrario. Y luego recordemos que se mantiene al frente un presidente que se ha declarado abiertamente pues prácticamente enemigo de las empresas, que somete a las grandes compañías a unos niveles, una presión fiscal tremenda, muy por encima de los niveles de la OCDE, etcétera, etcétera. Ahora bien, sí que hay un cambio, una consecuencia directa, hay un antes y un después con lo que ha pasado tras este viaje a ninguna parte de los últimos 5 días. La mayor parte de los analistas con los que hemos hablado nos dicen que esto va a suponer un aumento importante de la incertidumbre política,
en torno a España, y lo que desde fuera de España, pues en nuestro país se va a ver cada vez como un destino inversor que entraña cada vez más riesgos. Es una mala noticia, evidentemente, para la economía, porque lo que necesitamos es inversión, no lo contrario. Y hay informaciones también que apuntan a que, bueno, Pedro Sánchez ha consultado a grandes empresarios también sobre su decisión. ¿Cómo ven en el círculo del IBEX 35 a Pedro Sánchez? ¿Cuál es su situación en cuanto a alianzas? ¿Está bien posicionado? Yo creo que no. Yo creo que, desgraciadamente, un presidente del gobierno debería tener una magnífica relación con los presidentes del IBEX, con todas las diferencias y discrepancias ideológicas que puedan tener, pero al final el presidente, gracias a ese discurso, o por culpa de ese discurso tan anticapitalista que ha cultivado también, por desgracia, en los últimos meses, prácticamente años, Sánchez es un presidente que está muy aislado y que no tiene prácticamente el apoyo de ningún empresario. Lo que provocó ayer la no dimisión de Pedro Sánchez fue una indignación tremenda en los altos círculos empresariales, porque se extiende la sensación de que el gobierno está utilizando las instituciones, incluso a la Casa Real, bueno, pues para definir un discurso político. Hay cierto pesar entre los empresarios por otra razón, y es que el gobierno, en vez de avanzar en una senda de moderación, que es la que necesita la economía española, lo que se teme es que precisamente el gobierno va a avanzar en la dirección contraria, es decir, en la de la radicalización progresiva. Hay economistas empresarios que llevan mucho tiempo abogando por la necesidad de llevar a cabo pactos de Estado importantes en materias económicas, como pueden ser las pensiones en el mercado laboral. Esa posibilidad, pues a la vista de lo que ha ocurrido, queda prácticamente cerrada, muy difícil de sacar adelante. Sánchez tiene un discurso duro contra las empresas, pero también contra los periódicos y los periodistas, y todo parece indicar que estamos a punto de que se consume una ley de prensa, como quería Pablo Iglesias en su día, anunció a bombo y platillo en su primer programa electoral, me parece incluso, y ahora todo camina hacia esa dirección, ¿no? Bueno, la amenaza va por ahí, pero hay que ser claros al respecto con relación a lo que decía Juan. Si no te quieren, que al menos te teman. Y esa es la estrategia de Sánchez, que te teman. Y luego la política de intervencionismo, la entrada en empresas de IBEX, que es un proceso que yo creo que él va a intentar intensificar. En una circunstancia, cuando tú cuestionas las jueces, estás cuestionando las reglas del juego, estás creando una incertidumbre que no favorece en nada la economía y desde luego la inversión extranjera ni propia, por supuesto, ¿no? Entonces es un problema grave el que se crea en esa dirección, y yo creo que lo que tenemos que ir buscando es cómo se palía eso, y evidentemente las voces críticas, en este caso la de la prensa, pues evidentemente una tentación de todo dictador o todo que es matar al mensajero y matar a la prensa. Tenemos precedentes malísimos. Algunos anuncios que se han hecho por parte de formas que estaban minoritarias están siendo asumidas por el gobierno, en lo que hace, por ejemplo, a la ley de prensa. Y no olvidemos que durante la Segunda República se puso en marcha la llamada Ley de Defensa de la República por parte de Azaña, que fue una ley absolutamente liberticida, que permitía con una decisión administrativa cerrar medios y condenar a periodistas. Que entremos en esa vorágine sería terrible, porque evidentemente el índice de libertad lo garantiza la pluralidad de los medios de comunicación y la libertad de los medios de comunicación. Si eso no se garantiza, pues tendríamos un problema. Estamos en la Unión Europea, que es un paraguas importante, pero al final hay que defender en el terreno propio, en cada nación, el derecho fundamental a la libertad de información y a la pluralidad informativa, ¿no? Bueno, por algo Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala se quedaron tan desencantados tan pronto con la Segunda República, ¿no? Ahí está el no es eso, ¿no? Ahí estaba. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Delgado, por estar aquí con nosotros hoy, y también Francisco Rosell. Muy bien. Y bueno, Pedro Sánchez se queda, pero nosotros también nos quedamos, y pese a que haya gente a la que no le guste en Moncloa o donde sea. Muchas gracias por vernos y por leernos.